Hola a todos, hoy lunes 30 de marzo. Antes de empezar este podcast, aclarar que no pretende ser moralista, pero si hay algo que me interesa especialmente, algo que llevo observando durante años, ¿qué hacemos cuando vemos que algo no encaja? Y lo observo entre amigos, entre miembros de una familia, entre compañeros en general. Y no en teoría, en la práctica. ¿Qué hacemos cuando vemos que algo no encaja? Porque, ¿qué duele más? ¿Que alguien te ataque de forma injusta? ¿O que alguien cercano no diga nada? ¿Qué pesa más? ¿El ataque o el silencio de quien sabe que es injusto y no interviene? ¿Y qué es peor? ¿Lo que hace uno o lo que dejan de hacer los demás cuando podrían haber dicho algo? Porque el ataque lo entiendes, es explícito, sabes de dónde viene, pero el silencio es otra cosa. Y a veces no hace falta mentir. Basta con no decir la verdad cuando sabes cuál es. Porque muchas veces evitamos ver o decir ciertas cosas no porque no estén ahí, sino porque verlas nos obligaría a actuar. Y aquí es donde empieza lo incómodo. No todo el mundo que calla es cobarde. Y digo cobarde no como insulto, ni como descalificación global, sino como una forma concreta de evitación. Y creo que conviene matizar una cosa, no todos los silencios son iguales. Hay silencios que son prudentes, que son cautela, que tienen sentido, porque intervenir puede empeorar la situación o porque no tienes toda la información. Puede pasar, eso existe, pero no es de eso de lo que estoy hablando hoy. Estoy hablando de esos casos en los que la situación es bastante clara, en los que uno entiende lo que está pasando y aún así decide no decir nada. Ahí el silencio ya no es prudencia, ahí el silencio es otra cosa. Situaciones en las que la injusticia es evidente, donde quien está mirando entiende perfectamente lo que está pasando y aún así decide no decir nada o hacer algo. A eso muchas veces se le llama prudencia, se disfraza de cautela, de no me meto, de no es cosa mía, pero en muchos casos no es prudencia, como os digo, es evitación, es no querer asumir el coste de intervenir, porque entender lo que está pasando y no hacer nada no es neutral, es una decisión. Y el problema no es solo lo que hace quien acusa, es lo que dejan de hacer quienes podrían introducir un matiz, una duda, una mínima defensa y no lo hacen. Y podríamos poner muchos ejemplos de esto, muchos ejemplos, situaciones concretas, nombres, contextos, pero lo relevante no es el caso, es el mecanismo. Porque, explicado en términos psicológicos, el que no se posiciona no está fuera de la situación. El que no interviene, el que no corrige, el que no introduce un matiz, también está actuando. Y puede llamarse de muchas formas. Inhibirse, mirar hacia otro lado, no implicarse, no asumir, evitar el conflicto. Pero en el fondo es lo mismo. Es retirar la propia responsabilidad de lo que está ocurriendo. Y eso tiene efectos, porque cuando alguien sabe o intuye claramente que algo no es cierto, que es injusto o desproporcionado y aún así no dice nada, lo que hace es dejar intacto ese relato. Y muchas veces no haría falta mucho. No hace falta una defensa muy elaborada. A veces bastaría con un gesto, una frase, una mínima corrección que introduzca duda, pero no ocurre. Y ese no ocurre no es irrelevante, porque en términos sociales lo que no se cuestiona tiende a consolidarse y lo que se consolida acaba percibiéndose como verdad. Y esto no ocurre solo cuando alguien te ataca directamente. Y creo que esto es muy importante remarcarlo, porque una narrativa
no se impone solo por su fuerza, sino por la ausencia de resistencia. Muchas veces no es que algo sea cierto, es que nadie lo interrumpió a tiempo. Las narrativas funcionan así: alguien dice algo, otro no lo cuestiona, otro lo repite y poco a poco deja de ser una versión para convertirse en lo que pasó. No porque haya sido verificado, sino porque ha circulado sin oposición, sin ninguna oposición. Y lo más llamativo, como os digo, es que en muchos casos no haría falta un gran esfuerzo para frenarlo. A veces bastaría con cortar esa narrativa de raíz, introduciendo una objeción clara, decir esto no es así, pero eso casi nunca ocurre. Y cuando no ocurre, la historia sigue avanzando sola, acumulando inercia, ganando apariencia de verdad, porque en lo social lo que se impone no siempre es la verdad, sino lo que nadie cuestiona. Si lo pensamos bien, esta frase, mientras la voz del enemigo te acusa, el silencio del amigo te condena, no es solo una idea emocional, describe un mecanismo bastante preciso, porque la acusación por sí sola no basta. Es una versión, una narrativa interesada, pero cuando esa narrativa no encuentra resistencia, cuando nadie la cuestiona, deja de percibirse como una versión y empieza a funcionar como un hecho. Ahí es donde el silencio adquiere peso. No porque confirme explícitamente lo que se dice, sino porque elimina cualquier alternativa. En psicología sabemos que las personas no evaluamos solo el contenido de lo que escuchamos, sino también el contexto social en el que aparece. Si algo se dice y nadie lo corrige, tendemos a interpretarlo como válido o al menos como plausible. Por eso, cuestionar es tan importante, no solo para acercarnos a la verdad, sino para evitar que una narrativa se cierre en falso. Porque cuando nadie introduce un matiz, una duda, una mínima corrección, lo que queda es una única versión circulando sin oposición. Y ahí es donde el silencio deja de ser neutral. Porque quien podría haber hablado, un amigo, un hermano, alguien cercano, no solo está evitando el conflicto, está dejando que esa versión avance, que se consolide, que gane apariencia de verdad. Y cuando nadie lo cuestiona, cuando nadie dice esto no es así, el efecto es claro. No hace falta que lo que se dice sea cierto, basta con que nadie lo contradiga y con el tiempo, acaba funcionando como si fuera verdad, porque en lo social muchas veces no se impone lo que es cierto, sino lo que nadie cuestiona, una crítica desproporcionada, que no es del todo cierta, claramente sesgada, tú lo sabes y no haces nada, y la crítica queda ahí sin matiz. Cuando se exagera, cuando se distorsiona, algunos saben que no es del todo justo, pero nadie interviene. Se construye una versión sobre alguien incluso durante años, y hay quienes saben que es incompleta o directamente injusta, pero no la corrigen, y con el tiempo esa versión se convierte en identidad. Cuando se acusa, cuando se simplifica, cuando se distorsiona, tú ves lo que ocurre, entiendes que lo que se está diciendo no es del todo correcto, pero no intervienes. En todos estos casos ocurre lo mismo. No es solo lo que se dice, es lo que nadie cuestiona. Y aquí es donde yo lanzaría una pregunta importante. ¿Qué implica convertirse en esa persona que no interviene? Porque no es solo lo que ocurre fuera, también tiene consecuencias internas. Cuando alguien ve una situación, la entiende, reconoce que hay algo que no encaja y aún así decide no intervenir, lo que hace es colocarse en una posición muy concreta, priorizar su propia comodidad, priorizar su propia seguridad o su tranquilidad inmediata por encima de lo que sabe que es más ajustado a la realidad. Y no es necesariamente maldad, no voy por ahí. No suele ser una decisión consciente en esos términos, es evitación, es no querer exponerse, es no querer asumir
Sí, el coste social o relacional es no querer entrar en conflicto, pero que no sea deliberadamente dañino, no lo convierte en irrelevante. Porque cada vez que uno no se posiciona cuando podría hacerlo, ocurre algo. Se debilita la propia disposición a hacerlo en el futuro. Se entrena, de alguna manera se entrena, sin darse cuenta, a mirar sin intervenir, a entender sin implicarse, a detectar lo que no encaja y dejarlo pasar. Y eso tiene un efecto acumulativo. Poco a poco uno se va acostumbrando a esa posición, a no incomodar, a no corregir, a no introducir resistencia, y lo que al principio podía generar cierta tensión interna, saber que algo no es del todo justo, acaba normalizándose. Y el problema es que esa normalización no es neutra, repito, no es neutra, porque no solo afecta a lo que ocurre fuera, a las dinámicas que uno presencia, acaba afectando a cómo uno se percibe a sí mismo dentro de esas situaciones. Y entonces, no intervenir deja de ser una excepción y pasa a convertirse en un patrón, sí, en un patrón. Y ese patrón termina definiendo una forma de estar. Alguien que entiende lo que pasa pero no actúa, que detecta lo injusto pero no lo cuestiona, que podría introducir un matiz pero no lo hace. Por eso, esto no va solo de lo que hacen otros, va de en qué te conviertes tú cuando sistemáticamente decides no cuestionar nada, porque no posicionarse no es quedarse al margen, es construir poco a poco una forma de estar en el mundo basada en la evitación y en la renuncia a intervenir incluso cuando sabes que podrías hacerlo. Porque la evitación sistemática de posicionarse cuando sabes que deberías hacerlo no solo deja a otros expuestos, también te coloca a ti en una posición cada vez más pasiva frente a lo que ocurre. Y eso tiene un coste, no siempre inmediato, no siempre visible, pero sí acumulativo. Y por supuesto que hay contextos donde callar es sensato. No estoy hablando de intervenir siempre, ni de hacerlo de cualquier manera. No estoy hablando de imprudencia, pero cuando la situación es clara y aún así no se hace nada, eso ya no es prudencia, es otra cosa. Es renunciar a intervenir incluso cuando sabes que podrías hacerlo. Y esa renuncia repetida en el tiempo no solo afecta a lo que ocurre fuera, como os digo, acaba definiendo la posición que ocupas frente a lo que pasa. Y llega un punto en el que ya no es que no intervengas, es que ni siquiera te planteas hacerlo. Y en el fondo, sí que hay algo de cobardía en todo esto, no entendida como una debilidad puntual, sino como una forma de evitación mantenida, ¿no? Como la tendencia a no asumir el coste de hacer lo que sabes que deberías hacer. Y al final la cuestión es esta: ¿qué consecuencias tiene todo esto? Porque decir la verdad o al menos introducir un matiz no garantiza que todo se resuelva bien. A veces tiene ese coste, a veces te expone, a veces incluso sales perjudicado o perjudicada. Hacerlo no garantiza, no te va a garantizar que la situación mejore. Y vamos a imaginar que incluso puede empeorarla, pero hay algo importante, lo has hecho. Has marcado un límite, has dicho hasta aquí, y eso cambia la posición desde la que estás, porque no es lo mismo mirar y no hacer nada que intervenir aunque tenga ese coste. Y ahí es donde está la diferencia fundamental. La diferencia está en que cuando te posicionas, interrumpes una narrativa que de otro modo avanzaría sola, introduces un límite, marcas que no todo vale y sobre todo no contribuyes a que algo que sabes que no es del todo cierto se consolide como si lo fuera. En cambio, cuando no haces nada, el efecto es más silencioso, pero más profundo. Esa narrativa sigue su curso, gana peso, se estabiliza y tú pasas a formar parte de ese proceso, aunque no lo hayas hecho, como digo, de forma explícita.
Por eso la consecuencia no es solo externa, no es solo lo que ocurre en esa situación concreta, es también la posición que tú ocupas frente a lo que ocurre. Si eres alguien que cuando ve algo que no encaja, introduce un mínimo de resistencia, o alguien que entiende perfectamente lo que pasa, pero decide no intervenir. Y como os digo, y como repito, eso a la larga no es irrelevante. Porque lo que no se corta a tiempo crece, se repite, circula y acaba quedándose como si fuera la versión válida. Por eso el silencio no es algo neutro, es lo que permite que ciertas versiones avancen hasta parecer reales. Y de ahí la frase, mientras la voz del enemigo te acusa, el silencio del amigo te condena. ¿Y cuál es la condena? La condena es quedarte sin contraste, es que la única versión que circula sea la que te perjudica, es que lo que se dice sobre ti no encuentre ningún límite, ninguna corrección, ningún matiz. La condena es que esa versión empiece a sentarse, no porque sea cierta, sino porque nadie la ha frenado. Es quedar expuesto sin que nadie introduzca una mínima resistencia. Es que poco a poco esa narrativa gane peso y se repita y se dé por válida. Y en algunos casos la condena más sutil, ¿cuál es? Que tú mismo empieces a dudar de ti, no por lo que ha pasado, sino por la ausencia de alguien que diga, esto no es así. Esa es la condena. No es que dejes de saber lo que pasó porque pasó y lo sabes. Es que empiezas a sentirte más inseguro, más insegura al decirlo. No porque lo que se diga sea cierto, sino porque estás solo, estás sola. Eres el único o la única que lo está diciendo y eso cambia cómo te posicionas. Pero bueno, hoy en realidad me refiero más, o me quiero referir en este podcast, al amigo. Hablo de quien estaba ahí, lo veía y decidió no decir nada. Porque la condena no la construye solo quien acusa, también quien podría haber puesto un límite y no lo hizo. Y creo que esto es importante. Así que a veces no hace falta mucho. Basta con decir, esto no es así. No siempre tienes que intervenir, pero cuando lo veas claro, no mires hacia otro lado. No hace falta arreglarlo todo. A veces basta con no dejar que siga igual. No hace falta tener la solución. Basta con no dejar que todo pase sin decir nada. Y si lo ves claro, dilo. Basta con decir, esto no es así. Hasta el próximo lunes.